antes. Bueno, vamos a hacer una cosa. Intentaremos, en el marco de la conversación con nuestra invitada desde los Estados Unidos, Patricia Andrade, quien es fundadora y presidenta de Venezuela Vigilante. Ella es abogada radicada en los Estados Unidos con un doctorado en Derechos Humanos allá en los Estados Unidos, y ella la semana pasada ha hablado de que son 47 los presos políticos, y habla pues de que a comienzos del año 2009 había 28. Ya van 47, ya la tenemos. Patricia Andrade, buenos días, bienvenida a la entrevista, Patricia. Gracias y un saludo para todos, Miguel Ángel, muchas gracias. Bueno, mira, Venezuela Vigilante ha hecho la denuncia a escala internacional, ubicando el número de presos políticos en 47. Más allá, Patricia, de conocer cuál es el número, que hay algunas inconsistencias, pero todo está por allá, entre 40 y 40 y tantos, ¿no? Importante saber qué impacto está teniendo el tema del presidio y la persecución política en Venezuela. Por cierto, dicho sea de paso, Rafael Poleo pasa a engrosar la lista de los perseguidos políticos. No está en el país, pero ha sido imputado por su opinión expresada en el programa Aló Ciudadano. Se ha confirmado la especie, Rafael Poleo. ¿Te acuerdas que yo pedí una foto para el comentario de hoy? No importa, más adelante lo ponemos. Adelante, Patricia, te escuchamos. ¿Qué impacto está teniendo esto? Sí, mira, primero quisiera decirte que como organización que nacimos legalmente hace casi 6 años, pero estamos trabajando desde hace mucho más, todas las persecuciones políticas, siempre observamos que hubo, primero, selectividad en estos encarcelamientos políticos. Pero en el año 2008 exactamente cerramos la lista de presos con 28 presos, y lo que sucede en julio del 2009 obtuvo libertad Diana Mora Herrera. La lista se quedó en 27. Lo que está pasando con esta denuncia es que ha habido un aumento y no hemos terminado el 2009, donde han ingresado 23 presos políticos a la lista en detenciones políticas, y lo alarmante es que prácticamente la lista de presos se duplicó. Era una lista más o menos que cerrábamos el año más o menos en una forma casi pareja en números, pero lo que está pasando actualmente de verdad es alarmante. Ahora, lo que tú decías sobre la reacción aquí, la reacción ya viene desde hace tiempo. Nosotros como organización, desde hace ya bastante tiempo, desde que nosotros arrancamos, nuestro trabajo ha sido en denunciar en todas las instancias internacionales posibles qué está pasando en Venezuela, estando acá en el exterior y habiendo no solamente Venezuela, otros países que también lamentablemente atraviesan esta situación, como es el caso de Cuba, China y otros países violadores a los derechos humanos. Y Venezuela, teniendo una tradición democrática, nos costó de verdad romper esa pared que había sobre un gobierno nuevamente democrático, porque había ganado por la vía electoral, habían utilizado la vía democrática, y que no llegaban noticias de qué realmente estaba pasando en Venezuela. Y con las detenciones, primero la de los presos del Táchira, las que se fueron sumando posteriormente, fuimos convenciendo que en Venezuela sí existe presos políticos, y cada día, como ya tú sabes, Venezuela ya ha caído en ser un país abiertamente antidemocrático, violador a los derechos humanos, y ya no es, digamos, ya rompimos esa pared y ya Patricia, nosotros llegamos a diferentes partes y Patricia, ya se aló. sabe quién es. Patricia, Perdón. pendiente por favor cuando te intervenga para... Estamos en comunicación telefónica, esto tiene algunas complicaciones, aquí vamos acomodando la cosa. Patricia, entonces Venezuela es, respecto de Cuba y en el marco del continente, el que ocupa ¿qué lugar? Con el segundo. El segundo después de Cuba. ¿Y en el mundo? ¿Lo han medido ustedes con el mundo? No, es un poco difícil. Por decirte, en el Tíbet, ni siquiera los activistas de derechos humanos del Tíbet conocen la cantidad de presos políticos.
Es un tema de verdad bastante triste porque hay países donde las cortinas de hierro impiden a sus propios activistas a conocer un número exacto de presos. En Cuba se sabe que hay un poquito más de 300 presos políticos y todavía hay más acceso, ¿no? Pero en otros países no, como el Tíbet es imposible de verdad conocer qué pasa, cuántos hay. Mira, llamas la atención de que al principio el asunto era selectivo, pero ahora cae preso cualquiera con esta nueva, Cualquiera. con esta nueva oleada de presos por manifestar. Yo quisiera que tú escuches la declaración de Rodrigo Cabezas, quien, como sabes, es uno de los voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue ministro de Finanzas y en estos días a nombre o haciendo de vocero en el PSUV y saliendo al paso a las protestas que se han hecho a la Fiscalía por convertirse en brazo ejecutor de la discriminación y de la criminalización de la protesta, fue capaz de decir esto. Escúchalo bien, Patricia. No es cierto que en Venezuela esté criminalizada la protesta. No es cierto, mienten descaradamente cuando afirman que la fiscal general de la República prohibió las protestas en Venezuela. No hay palabras de ella en ese sentido. La manipulación será de nuevo derrotada. Lo que ha dicho la fiscal y lo que el Partido Socialista Unido de Venezuela afirma y ratifica es que, uno, la protesta es constitucional. La protesta cívica es un derecho que está en la Constitución y así lo reconocemos desde el Estado y de nuestra condición de luchadores sociales, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dos, la protesta en la Constitución es cívica y pacífica. La Constitución no permite la protesta violenta. La Constitución no estableció las guarimbas como un derecho de las minorías o de alguien que le haga oposición a un gobierno para intentar desestabilizarlo a partir de la violentación del orden público, del trancar calles, avenidas o intentar cerrar escuelas, universidades, en fin. Aquí ninguno de los detenidos políticos ha sido ni va a ser torturado. Este gobierno no tortura. Este gobierno defiende los derechos humanos.